que determinan la afectividad social del individuo. Gracias, Catherine, por empezar a grabar. En segundo lugar, nos habla de que la personalidad es un modo habitual de ajuste que tenemos los organismos efectuada entre sus impulsos internos y todo lo que el ambiente nos enseña o nos brinda. Y en tercer lugar, la personalidad como un sistema integrado de actitudes y tendencias de conductas habituales en los individuos que se ajustan a las características del ambiente. En este orden de ideas, Leal nos indica que la personalidad es un conjunto de cualidades propias de cada persona, en particular clasificadas en tres grupos. En primer lugar, tenemos los atributos personales, que hacen referencia a la organización del ser humano desde diferentes etapas de su desarrollo, desde que nace hasta que muere. En segundo lugar, tenemos lo biológico y lo conductual, que se define en términos de ajuste, es decir, la capacidad que tenemos para lograr interactuar y acomodarnos, acoplarnos a una situación, debido a que es un fenómeno de la evolución que se refiere a un modo de supervivencia o de adaptación al medio según las características que tiene cada uno de los individuos. Y en tercer lugar, nos habla de las características individuales que cada uno de nosotros poseemos y que hace la diferencia ante un grupo de personas. En este orden de ideas, pues aparecen dos conceptos que son fundamentales y que nosotros debemos tener en cuenta. En primer lugar está el temperamento, que es un fenómeno naturalmente emocional. Se presenta a causa de factores genéticos o hereditarios. Entonces, siempre que nosotros hablamos del temperamento, estamos haciendo referencia a todos aquellos aspectos que están relacionados con lo genético. Y en segundo lugar, estamos hablando del carácter, que es todo aquello que nos ofrece el entorno, nuestro medio familiar, nuestro medio comunitario, y que nos permite construir un concepto de moral a partir del cual poder nosotros controlar, modificar y regular nuestras actividades en el diario vivir. Entonces, en ese sentido, existen en total, tenemos 8 teorías de la personalidad. Vamos a revisarlas pues de manera general. ¿Cuáles fueron los criterios que tuve en cuenta para analizar estas teorías? En primer lugar, pues el representante teórico. En segundo lugar, el concepto que tienen sobre personalidad, cuáles fueron las principales técnicas de evaluación que se diseñaron y los principales conceptos que ellos hacían referencia sobre la personalidad normal y la anormal. Entonces, en este caso tenemos la primera teoría, que es la teoría psicodinámica o psicoanalítica de la personalidad, cuyo representante es Sigmund Freud, quien nos indica que la conducta de una persona es el resultado de todas aquellas fuerzas psicológicas que operan dentro de nosotros y que dan fuerza a la conciencia. Pues como nosotros ya hemos visto en los cursos de historia de la psicología, de epistemología, la teoría psicodinámica pues está relacionada con todo lo que tiene que ver con la pulsión, con los deseos que nosotros tenemos. En esta teoría, pues la persona posee 3 estructuras principales durante su vida que van apareciendo. Entre ellas está el ello, el yo y el superyo. Y pues en este sentido Freud nos plantea que la personalidad de nosotros o de cada uno de los individuos se desarrolla en la medida en que una persona logra satisfacer los deseos sexuales. Y nos plantean pues las etapas del desarrollo psicosexual, que entre ellas está la oral, la anal, la fálica, latencia y genital. Pues que ustedes ya a partir de la revisión bibliográfica que se ha realizado y de los conocimientos que tenemos de los cursos que ya les mencioné, pues ya sabemos
qué sucede en cada una de estas etapas. En este sentido, lo que más me llama la atención o lo que debemos tener en cuenta es cómo se relaciona con la personalidad. Entonces, en este caso, en la etapa oral, nos dice que los niños que obtienen buena gratificación durante esta etapa tienden a ser adultos optimistas, crédulos y confiables. Y la insatisfacción que se genera durante esta etapa, las personas tienden a ser pesimistas, sarcásticos, discutidores y hostiles. En la etapa anal, cuando los padres son estrictos con nosotros, en frente al control de los esfínteres, eso genera que nuestra personalidad se vuelva autodestructiva, seamos obstinados, mezquinos o excesivamente ordenados durante la vida adulta. En cuanto a la etapa fálica, encontramos que aquellas personas que no reciben la suficiente gratificación tienden a mostrarse egoístas, vanidosas, con baja autoestima, tímidos y con sentimientos de minusvalía durante la edad adulta. En la etapa genital, las personas que logran abordar satisfactoriamente este proceso, pues son personas que van a mostrarse en la vida adulta con buen sentido de responsabilidad y preocupación por los demás. En cuanto a las técnicas de evaluación, en la teoría psicodinámica, pues encontramos técnicas verbales, las técnicas de ejecución, los recuerdos autobiográficos, técnicas pictóricas o gráficas y técnicas de manchas o tintas, que son las pruebas proyectivas. Desde la psicología psicodinámica, pues se habla o se hace referencia mucho a lo que la persona siente desde su experiencia, cómo estas situaciones han influido durante toda su vida. Por eso se generan técnicas mucho más subjetivas. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta durante el proceso, durante las actividades que vayamos desarrollando, o sea, dentro de la contextualización teórica, los podemos ir dejando a través del chat. Bueno, entonces, continuando, encontramos la teoría biológica de la personalidad. En esta teoría, su representante es Jeffrey Alan Gray, donde pues el centro de esta teoría está relacionada con todo lo que tiene que ver con la herencia. Nos indica que la personalidad pues está relacionada con la herencia que nosotros adquirimos de nuestros padres. Entonces, él explica pues las diferencias entre los individuos a partir de todas las variables relacionadas con el sistema nervioso, que se basa en la agrupación de distintos rasgos de personalidad en dimensiones superiores a través de técnicas de análisis estadístico. En este sentido, Craig describe dos mecanismos biológicos principales que determinan las tendencias del comportamiento. El primero de ellos es el mecanismo de aproximación conductual y el segundo el mecanismo de inhibición conductual. El primero está relacionado con la ansiedad, donde él nos indica o nos habla que la ansiedad es una combinación de neuroticismo o inestabilidad emocional e introversión. Y es importante tener en cuenta que tener un elevado nivel de ansiedad predispone a todas las personas a experimentar con frecuencia frustraciones, miedo, tristeza y otros sentimientos desagradables que nosotros podemos experimentar a través de nuestra vida. La evitación de situaciones y estímulos desagradables pues propicia el castigo. Y en segundo lugar, la impulsividad del mecanismo de aproximación conductual. En este concepto, pues prima la obtención de recompensas por encima de la evitación de los castigos. Este sistema conductual favorece estímulos y situaciones novedosas y se activa principalmente ante la posibilidad de obtener un refuerzo positivo por la situación que se está presentando.
En tercer lugar, pues encontramos la teoría fenomenológica, o en muchos casos también está relacionada con la humanista. De pronto a ustedes se les presentó la situación de que no encontraban cuál era la teoría o cuáles eran los representantes de la teoría humanista. A veces nosotros pues la relacionamos o no la tenemos en cuenta como fenomenológica también. Igual sucede con el psicoanálisis, podemos llamarla psicoanálisis o psicodinámico. Entonces, en este sentido, en esta teoría, los representantes son Alport y Carl Rogers, donde pues, nos indica que el ser humano no debe ser comprendido como resultado de conflictos ocultos o inconscientes, como lo planteaba Freud, sino que tiene una motivación positiva y el hombre o las personas vamos logrando nuestra autorrealización, pues obteniendo niveles superiores de funcionamiento. En este orden de ideas, Carl Rogers consideró que los seres humanos construyen su personalidad cuando ponen al servicio metas positivas, es decir, cuando sus acciones están dirigidas a alcanzar una meta específica. Bueno, aquí entonces las principales técnicas de evaluación que se realizan ya están mucho más organizadas en test o en pruebas psicológicas. Entre ellas encontramos entrevistas no estructuradas, estudios de caso, inventarios de autoestima, autoconceptos para niños y escalas de autoconcepto, que son técnicas que ya están mucho más organizadas, están validadas desde la psicología. En cuarto lugar, encontramos la teoría de los rasgos, donde el principal representante es Raymond Cattell, quien nos dice que las características particulares de cada uno de nosotros, como el temperamento, la adaptación, la labilidad emocional y los valores, permiten al individuo girar en torno a una característica particular. Bueno, entonces, en este sentido, en esta teoría, encontramos las técnicas de evaluación, también pues ya son test mucho más elaborados, como el 16PF, el MMPI, el inventario de personalidad para niños PIC, el inventario psicológico de California, el Except Personality Inventory, EPI, como usualmente es conocido. Por otro lado, entonces está, ¿alguien va a hacer alguna pregunta? Aló, por favor, apagamos los micrófonos. Listo, muchas gracias, Linda y Vianney. Listo, ya apagaron, creo que a alguien se le ha activado el micrófono. Entonces, bueno, seguimos con la teoría conductista. Los principales representantes de esta teoría son Watson y Skinner. Watson, desde el concepto de personalidad, pues nos dice que un recién nacido o una persona es una tabula rasa, es decir, que viene completamente en blanco y a partir de los estímulos del ambiente, de todo lo que experimenta, empieza a desarrollar su personalidad. Y Skinner nos indica que una persona aprende a desarrollarse o a ser semejante a como aprende con otras personas, es decir, a través de la imitación. Bueno, en esta teoría también encontramos a Bandura, quien es un psicólogo que nos hablaba de que la conducta está guiada
por la forma en cómo pensamos y actuamos frente a una situación. Es decir, que nuestra personalidad se va a ir moldeando de acuerdo a cómo nosotros pensamos o interpretamos una situación determinada. Bueno, entonces encontramos la teoría integradora de la personalidad. En esta teoría, pues existen unos objetivos puntuales. En primer lugar, era elaborar un modelo de personalidad amplio que posibilitara la integración de las principales teorías de la personalidad que existían hasta el momento y que organizaran los principales logros de la investigación empírica sobre incorporando la inteligencia, porque hasta ese entonces todas las teorías le han apuntado hacia el tema del desarrollo de los niños, pero desde la parte psicosexual, desde el comportamiento y no han tenido en cuenta la inteligencia. También nos menciona que esta teoría tuvo como objetivo fundamentar la comprensión de la personalidad desde un enfoque evolucionista. Es decir, que a través del tiempo nuestra personalidad pues, puede ser cambiante y puede ir teniendo unas afectaciones debido a lo que sucede en nuestro ambiente. Ofrece un modelo de rasgos que incorpora los paradigmas activos, sobrepasando el concepto descriptivo de la estructura y permitiendo involucrarse con otros procesos, no solamente con lo que se venía trabajando, que era carácter y temperamento o ese concepto reduccionista, sino ampliarlo mucho más. Y define la personalidad a partir de la identificación de la teoría de los factores o facetas de las grandes dimensiones. Bueno, entonces en esta teoría integradora de la personalidad, pues hablamos de 5 grandes rasgos de la personalidad o 5 factores diseñados por Caprara, Barbaneggi, Borgogni y Perugini, y se distinguen 5 factores o dimensiones principales de la personalidad, que son extroversión, agradabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y apertura a la experiencia. En un principio, pues Aristóteles, desde el concepto de personalidad que abordaba, ellos también tenían una categorización. Entonces, lo que se intentó fue a través del tiempo ir organizándolos en estos 5 grandes factores que quedan definidos o determinados. Bueno, entonces, en esta teoría integradora entran en juego 2 conceptos que son muy importantes y que nosotros debemos tener en cuenta. La perspectiva nomotética, que se centra en descubrir cómo se relacionan entre sí las necesidades, los motivos, los mecanismos, los rasgos, los esquemas, las defensas, es decir, se interesa por la generalización de la conducta de la personalidad. Y la perspectiva ideográfica centra su atención en las diferencias individuales de cada uno de los seres humanos o de cada una de las personas y enfatiza que la personalidad de un individuo es el resultado de toda la historia que ha tenido, de todas esas creencias, de todas esas experiencias familiares, comunitarias que hemos recibido a través del tiempo. Y en este sentido, pues encontramos unas técnicas de evaluación también que estarían en inventarios multiaxiales, pruebas como el índice de personalidad de Millón, el inventario clínico para adolescentes de Millón también. Listo, entonces, a grandes rasgos, esto es lo que tiene que ver con la conceptualización teórica. Ustedes pues ya han revisado, ya a partir de los textos de la unidad didáctica, se ha venido mirando cuáles son cada una de estas teorías, por eso lo hice pues de manera muy rápida. Igual el material pues yo se lo compartí para que ustedes lo puedan tener y en caso de pronto alguna duda puedan preguntarme si lo requieren.
Ahora les voy a comentar pues ya lo que tiene que ver con el tema del trabajo individual y colaborativo. Bueno, dice Sonia que si en este momento de nuestro aprendizaje nosotros trabajamos estas evaluaciones. Como tal, cuando nosotros empezamos ya a revisar el tema de técnicas de evaluación, es decir, de los test psicométricos que nosotros llamamos usualmente, esos test pues tienen unas restricciones y tienen unos costos también para poder nosotros acceder a ellos. Y la aplicación pues requiere de mucha experticia, incluso en algunos casos se pide un certificado para poderlo hacer. Sin embargo, pues a modo de conceptualización, si nosotros pues vamos a encontrar en este y en otros cursos que miden los diferentes test o que miden estos instrumentos. Por ejemplo, el 16PF es un instrumento que es fácil de nosotros acceder, de obtenerlo, y pues mide 16 factores de la personalidad. Entre ellos, pues está relacionado con algunos de los 5 factores que mencionaba la teoría integradora de la personalidad. Entonces, para nosotros poder acceder a ellos, pues debemos tener un permiso, una autorización. A nivel conceptual, lo vamos a poder tener, o sea, vamos a poder tener ese acercamiento. Bueno, ya vamos a hablar del tema de la grabación del video, ¿listo? Entonces, voy a iniciar y con eso les voy a ir despejando las dudas que tenemos. En primer lugar, dentro de las actividades, bueno, dice tutora, tengo una duda. Es que hace días subí mi hobby al foro, pero mi tutor no me ha realimentado. Algunas, algunas compañeras me dicen que tampoco ha recibido realimentaciones. Ya vamos a mirar esas cositas puntuales, ¿listo? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que debemos hacer desde la parte individual? ¿Qué nos pide la guía de actividades? Primero que todo, realizar las lecturas obligatorias correspondientes a la unidad 2 que se encuentran en el entorno de conocimiento. Yo, a través del foro colaborativo, pues les compartí estas 4 lecturas donde aparece la información, donde aparece lo que yo tengo en las diapositivas, está dentro de estas lecturas. Entonces, si alguna de pronto necesita, no han podido acceder a la información, ustedes me indican y yo con mucho gusto se las hago llegar a través del correo. ¿Listo? Ah, bueno, listo, no hay ningún inconveniente. Entonces, yo las tengo acá, ya ahorita se las comparto por si de pronto alguien no las tiene todavía. Entonces, ese es el primer paso, hacer la lectura de la unidad. Listo. En segundo lugar, dice realizar un mapa mental de cada una de las teorías de la personalidad. En este sentido, también he recibido algunas solicitudes donde me preguntan si es un mapa de todas o es un mapa por cada teoría. Entonces les aclaro, es un mapa mental por cada una de las teorías. Es decir, que en total vamos a tener 6 mapas mentales, porque vamos a trabajar la teoría biológica, la cognitiva, del aprendizaje o conductual, humanista o fenomenológica, de los rasgos y psicoanalítica o psicodinámica. Yo acá puse un ejemplo de cómo sería el mapa mental. Entonces, este lo construí yo. Un mapa mental que es una gráfica que se asimila mucho, tiene mucha similitud con el tema de una neurona. Entonces, en este mapa lo que nosotros buscamos es plantear lo que encontramos en la teoría. Yo, ¿qué elementos tomé para este mapa? El autor principal, que en este caso es Sigmund Freud. ¿Cuáles son las palabras claves? Obtención de placer. Entonces, habla de acciones reflejas, de fantasía. 3 estructuras, que es el yo, el superyo y el ello, donde aquí de manera muy específica doy un concepto o doy una palabra que se relacione con ella. Desarrollo de la personalidad a través de satisfacción de deseos, a través de las etapas de desarrollo psicosexual.
Evaluación. Entonces, ¿cuáles fueron las técnicas de evaluación? Un mapa mental, nosotros lo organizamos a partir de lo que tenemos en la teoría, ¿sí? O sea, del texto que tenemos, pero debe ser algo llamativo, donde sea a través de una palabra, a través de 2 palabras, 3 palabras, e imágenes también que estén relacionadas con el tema. Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta que surja sobre el tema de los mapas mentales. Por favor, me confirman a través del chat si tenemos alguna pregunta, de una vez las vamos despejando. Bueno, listo. Yo realicé colorido, pero sin imágenes. Listo. Bueno, entonces, o sea, el mapa mental, la definición es que podamos utilizar imágenes, pero si ustedes lo hicieron sin imágenes, puedes utilizar los conceptos, pero conceptos claves. ¿Listo? Y el mapa mental pues se diferencia del mapa conceptual precisamente en eso, en que permite y también imágenes para darle un sentido diferente al tema. Pero si lo hicieron con conceptos, pues no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces ahora pasamos al segundo paso, a la segunda actividad, que nos dice realizar un hobby en el programa Canopy. Algunos estudiantes ya me han manifestado que se les ha dificultado poder desarrollar el video en el programa. Si ustedes no tienen acceso al programa, aló, viene y me dice que no se está escuchando, por favor me confirman si me están escuchando. Me dice que se escucha más entrecortado que lo normal. Se escucha muy entrecortado. Bueno, entonces espérenme y ya. Ahora sí me escuchan. ¿Me confirman, por favor? Ah, me dice, o sea, es porque les envié el documento, los documentos, por eso es que se puso más lento. Bueno, ustedes me indican si continuamos o todavía se escucha. Sí, es de los documentos, es por los documentos que se tiene la interferencia. Me dicen que ya se escucha mejor. Listo, entonces vamos a continuar. Listo, dice que mejoró un poco. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Entonces, como segundo punto, tenemos realizar un video, una OBI en el programa Canovi. Este programa, me dicen algunos que han tenido la dificultad porque no tienen de pronto acceso a Internet. Nosotros sabemos que en este momento muchos estamos teniendo inconvenientes. Entonces, la recomendación es que ustedes lo diseñen, los que no puedan descargar el programa o que tengan dificultades con el programa, lo hagan en otro programa que les facilite también poder desarrollar el OBI o la grabación del video. La idea es que el video lo hagamos haciendo uso de los mapas mentales, donde expliquemos pues esa información o esa teoría y que el tiempo no sea mayor a 10 minutos.
Listo, entonces esa sería la primera duda que teníamos. El hobby es individual, sí señora. Los videos para este momento son individuales, entonces eh, cada uno de ustedes diseña sus 6 mapas mentales, los organizan y los proyectan para poder hacer la grabación. Listo, sí, yo sé que algunos han tenido dificultades, entonces por eso también era la claridad que les quería dar en el encuentro. Bueno, en tercer lugar, entonces, dice Nixon que no se escucha. Nixon, porfa, revisa si de pronto es algún inconveniente, alguna situación que hayamos tenido. Ah, bueno, aquí me están preguntando que si se suben al foro. Por favor, todas las intervenciones, todas las actividades que ustedes realicen, súbanlas al foro. Porque cuando nosotros vamos a la guía, a la rúbrica de evaluación, que es con lo que yo califico, si no tenemos intervenciones o no tenemos participación de ustedes, porque yo sé que algunos ya de las personas que están en este momento conectadas, tuvimos la novedad. Ustedes me escriben, me envían a mí de pronto los aportes, los avances, pero, pero no dejan evidencia de su participación en el foro y eso nos afecta de forma significativa porque hay un ítem que me habla de eso. Me dice Robinson que si puede hacer diapositivas y grabarlas con el celular y después subirlas a YouTube. Sí, señor, también lo podemos hacer para que se genere el link. La idea es que ustedes lo puedan hacer con un programa que se les facilite. Que si no podemos con Kanovi, entonces lo podamos hacer con ese programa. Listo, bueno, entonces en cuanto a Kanovi ya quedaríamos claros. Ya quedaríamos claros, listo, Robinson, con mucho gusto. Entonces ahora hablamos de la película. En la película es importante que ustedes ingresen al foro colaborativo y indiquen en su grupo cuál va a ser la teoría con la cual van a analizar la película. Entonces, si Robinson en su grupo colaborativo dice que la va a analizar desde el psicoanálisis o desde la psicodinámica, los compañeros van a escoger otra teoría para analizar. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer en este paso? Es analizar la película intensamente, tomando como referencia una de las teorías de la personalidad abordadas pues anteriormente, incluyendo en ese análisis situaciones o aspectos de orden subjetivo, es decir, desde lo mío, desde mi punto de vista, o social, desde lo que nosotros consideramos como el ser, que el personaje evidencia de acuerdo con la teoría seleccionada. En este caso, si yo entonces seleccioné la teoría conductual, yo voy a empezar a analizar esa película es a través de esa teoría. Es decir, cada uno debe hacer el análisis. Sí, señora, esto también es individual. Cada uno elige una teoría y realiza el análisis. No, todos debemos escoger una teoría diferente, no es la misma. Si Catherine escogió la psicodinámica, los demás compañeros escogen entonces la teoría de los rasgos, la teoría biológica, la teoría de los 5 factores, la integradora. Pero todos escogen una diferente para tener una perspectiva mucho más amplia. ¿Listo? Y hacemos ese análisis que es un escrito donde vamos a analizarla desde eso que nos está planteando la teoría. Bueno, entonces, ¿qué vamos a entregar de manera individual? Y siempre, vuelvo y les reitero, por favor, que tengamos en cuenta, enviar al foro colaborativo todas las evidencias. Si ya hice mis mapas, váyanlos enviando. Si ya hice el video, subamos el link. Dice Silvia que lo hizo, pero lo hizo en general las teorías de la personalidad. Lo ideal es que escojamos una para que podamos hacer el análisis. Entonces, de manera individual,
vamos a diseñar, bueno, entonces esos videos o este video que vamos a realizar de forma general debe tener unos aspectos, es decir, que ustedes se van a presentar, van a hacer una pequeña introducción de lo que van a presentar en el video, cuál es el objetivo de ese video. En el desarrollo es ya como tal proyectar las diapositivas o las imágenes del mapa mental, explicarlo, hacer unas conclusiones y referencias bibliográficas de donde ustedes obtuvieron la información. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al video, la presentación del video. Sí, o sea, el video son 10 minutos. Si nos pasamos 1 minuto, 2 minutos, no pasa nada. Preferiblemente que no sean 15 minutos que nos pasemos de más, porque pues va a ser un poco más difícil revisar los videos. Pero si podemos 1 o 2 minutos, no hay inconveniente. Bueno, y la película, entonces lo que entregamos nosotros de manera individual son los mapas, el video y el análisis de la película que lo hacemos a través del foro. Hasta ahí es la parte individual. Ahora vamos con la parte grupal. Entonces, de acuerdo con los aportes, Jenny me dice que repita. Entonces, bueno, les voy a volver otra vez a indicar. De manera individual, ¿qué vamos a entregar? Vamos a entregar los mapas mentales, que son 6 en total, uno por cada teoría. En segundo lugar, vamos a entregar el video, que es el enlace del video, sea en Canovio, sea el enlace de YouTube, sea una grabación con el celular, pero es un enlace que vamos a entregar donde vamos a explicar cada una de esas teorías y el mapa que hicimos, teniendo en cuenta que ese video tenga la presentación de ustedes como estudiantes, tenga una pequeña introducción, tenga un objetivo, el desarrollo, que es la explicación de los mapas, tenga unas conclusiones y las referencias bibliográficas. Algunos estudiantes ya han empezado a subir en el foro una diapositiva o unas diapositivas donde aparecen la información. Entonces, después de que tenemos listas las diapositivas, solamente es grabarlo. No hay ningún problema. O sea, el tiempo estimado es que sean 10 minutos. Si ustedes se demoran 8 minutos, no hay ningún inconveniente. O sea, lo ideal es que en el video se evidencie la explicación en general de todas las teorías, no que el video dure 2 minutos y en 2 minutos, pues hasta ahora estamos haciendo la presentación. Entonces, que sea un tiempo prudente, por eso se dejó 10 minutos. Listo. Y por otro lado, en el video no se debe ver el estudiante, se debe escuchar la voz donde ustedes estén explicando. Listo. Entonces, como tercero tenemos el análisis de la película, que también lo subimos al foro de trabajo colaborativo a partir de una de las teorías. Cada uno escogemos una teoría para analizar la película y enviamos la información al foro. Hasta ahí es la parte individual. ¿Listo? Ahora entonces en lo colaborativo, que es el grupo que nosotros tenemos asignado de acompañamiento. ¿Qué debemos hacer? Entonces, de acuerdo con cada uno de los aportes realizados por todos los integrantes del grupo, cada uno de nosotros, cada grupo colaborativo, elige el análisis del caso del personaje principal de la película, es decir, de Relly, intensamente, que más les parezca interesante, para complementarlo a la luz de las teorías de la personalidad. Entonces, ustedes, de esos 5 análisis que tienen, desde las diferentes teorías, escogen uno que sea el más significativo o que ustedes consideren que es el más importante o que tiene más elementos de análisis. Y entre todos empiezan a trabajar para organizarlo y analizarlo en general desde las teorías de la personalidad. ¿Qué debe tener? Entonces, como
conclusión del análisis, tenga en cuenta estas dos preguntas orientadoras. Dice Estefanía, o sea que si yo escojo alegría, ¿nadie más la puede escoger? No. Cuando yo hago referencia a la teoría, es si Stephanie escogió la teoría psicodinámica, los demás compañeros escogen otra teoría. Sería la teoría conductual, la teoría o del aprendizaje. Sí, claro, usted, o sea, el personaje es el personaje principal. ¿Cuál es el personaje principal? Es la niña que sufre todos los cambios, la niña de 11 años, que es Relly. Exactamente, es la niña. O sea, nosotros vamos a hacer el análisis de ella, pero lo vamos a hacer es a la luz de una teoría diferente. Ajá, Relly. Listo, entonces debemos hacer ese proceso de construcción grupal. Dice Robinson, no son las 6 teorías, escoger una sola cada estudiante para hacer el análisis de Raleigh. Exactamente. Entonces, cada uno coge una y hace el análisis de Raleigh. Y ya después ustedes publican esa información, que eso hace parte del proceso individual en el foro. Cuando ya tenemos esa información en el foro, entonces empezamos a revisarla entre todos y miramos cuál se ajusta o cuál es la más adecuada de las 5 que tenemos, escogemos una y la mejoramos en torno a estas dos preguntas o estas dos cuestiones que aparecen acá. ¿Qué aportes de tipo teórico y metodológico plantea la película al estudio de la personalidad? Y considera que la teoría escogida para el análisis del caso aún tiene vigencia para el estudio de la personalidad y debemos argumentar. Además, el grupo debe, o sea, cada uno de los integrantes del grupo debe realimentar el video o la OBI de al menos 3 compañeros, dando aportes para su mejoramiento. Entonces, la idea es que nosotros podamos hacer un proceso de análisis crítico, donde si yo veo el video de Linda, no simplemente diga muy bien, sino que lo revise y le pueda aportar a nivel de teórico y a nivel de conceptual que puede mejorar. Dice Stephanie, este video lo envían, es que el internet está molestando. La grabación del encuentro sí se está haciendo. Cuando terminemos, ustedes pueden acceder a él. Bueno, desde la parte grupal, ¿tenemos alguna duda o hasta ahí ya está clara la información? Listo, me dice Jenny que solamente ella ha aportado al foro. Entonces, bueno, ahí yo pues estoy haciendo un proceso de acompañamiento pues de motivación. Yo sé que muchos de los estudiantes en este momento no es que no quieran ingresar, sino que han tenido dificultades de acceso también por el tema de la contingencia, de pronto viven en zonas donde no ha sido muy buena la conexión. Entonces, pues la idea es que nosotros podamos ir haciendo nuestros aportes y adelantar el trabajo. Y a través de los canales que tenemos disponibles, mensajería interna, pues invitar también a nuestros compañeros a participar. Dice, en caso de que todos no participen, espérenme, miro acá una pregunta que dice Marta. Dice, en caso de que todos no participen, ¿cómo hacemos para el análisis de Raleigh con las teorías? Bueno, en caso de que sea una o dos personas solamente las que participen, entonces en este caso esas 2 o 3 personas se ponen de acuerdo en cuál escogerían y cómo la mejoran. Entonces ustedes inicialmente escogen la teoría y hacen su análisis, lo dejan en el foro. Si vemos que ya hace falta una semana para el cierre y nadie ha aportado, entonces yo lo que hago es con mi compañero mejorar ese análisis para dejarlo como actividad grupal. Por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto para que por favor lo cerremos?
Sí, fíjate, Jenny, que se han visto casos en que nadie ha aportado y se queda pues solamente una persona en el grupo haciendo las actividades. Entonces, pues esperemos estos casos puntuales, pero yo estoy haciendo el seguimiento de los foros y he visto que en algunos no ha ingresado nadie, y pues esperemos qué sucede, o sea, cómo evolucionan las cosas y ya pues miramos con esos casos particulares qué podemos implementar, qué estrategia pues vamos a llevar a cabo. Listo, bueno, entonces, ¿qué actividades grupales debemos entregar? El documento que vamos a entregar de forma grupal debe tener una portada, una introducción, los objetivos del trabajo, el contenido que debe llevar, los links de los audios, de los videos de cada uno de las personas que están realizando. Entonces, en este caso, si son 5 personas, debemos tener 5 enlaces o 5 videos, 5 OVs. Debemos tener el análisis de la película, que ya sería el único que hicimos a nivel grupal, las conclusiones y las referencias bibliográficas según normas AP. Ya les respondo del tema de la realimentación, ¿listo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a entregar en un documento Word o en un documento PDF como trabajo final. ¿Cuántos links deben estar en el trabajo final? Alguien que bueno, dice Robinson que si es un trabajo, es un solo trabajo individual y grupal. Entonces, nosotros tenemos una parte individual que fue la que les mencioné anteriormente, pero como tal vamos a entregar un solo trabajo por todos los integrantes del grupo, donde vamos a incluir, como lo mencionan las compañeras, 5 enlaces que serían los 5 integrantes del grupo. Exactamente, Mayerly. Entonces, incluiríamos el enlace de Mayerly y de los 4 compañeros más, el análisis que es solamente uno, porque ya sería el grupal. Y dice Diana que depende del número de estudiantes que participen. Pues lo ideal es que sean 5, pero si solamente participan 2, tendríamos solamente 2 enlaces. En caso de que no participe, pues sino una sola persona, pues sería un trabajo con un enlace y pues el análisis de la película, pero lo ideal es que todos participen. Listo, entonces el grupo como tal entregará el documento final en formato Word o PDF, como ustedes lo prefieran. Solamente una persona va a subir el trabajo final en el entorno de evaluación y seguimiento. Por favor, ojalá ustedes pues lleguen a un acuerdo que sea una sola persona la que suba el documento final para que no tengamos inconvenientes y que pueda llegarse pues a un acuerdo en cuanto a eso. Hasta este momento, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda, comentario con relación al trabajo? Listo, me dicen que todo entendido. Les acabo de compartir la asistencia para que ustedes, por favor, pues se registren, tengamos la evidencia pues de la actividad. Listo, me dice que todo muy claro, que hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Listo. Entonces, con relación al trabajo, no tendríamos ninguna pregunta. Ahora me indican que hay alguien o algunas personas que no han recibido realimentación de parte del tutor. En este caso, soy yo la que no les he hecho la realimentación para que, pues, por favor, me indiquen. Yo, pues, me encuentro en el transcurso de la tarde, en el día de mañana, haciendo las realimentaciones.
¿cómo se llama su tutor, Eliana? Pues para yo ponerme en contacto con él. En la asistencia donde dice código es el número de identificación de ustedes. Alfonso Ever, listo. Bueno, yo pues le comentaré la situación pues al profe, al compañero, de pronto no sé pues qué dificultad o qué situación se ha presentado. Si su merced pues necesita alguna orientación, con mucho gusto pues yo también le puedo colaborar. Bueno, con mucho gusto. Listo, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, en este momento pues es el espacio para que podamos hacer las preguntas. Si no tenemos ninguna duda, pues entonces estaríamos por finalizado nuestro encuentro, agradeciéndoles mucho por su interés, su participación. Los canales están abiertos cuando ustedes necesiten algo. Yo con mucho gusto estoy dispuesta para colaborar. A ustedes, muchas gracias. Dice Jenny que el tutor le respondió al Skype. ¿Su tutor es también Alfonso? Jenny, ¿me confirma? Bueno, con mucho gusto a todas y a todos. La idea es poder acompañarlos y despejar las dudas, que ellos que teníamos muchas dudas desde la parte de trabajo individual y colaborativo. Listo, Jenny. Entonces, a usted le contesto a través del Skype. Pues también Eliana pues, sería que se contacte con él a través del Skype. Igual pues yo le voy a comentar. ¿Listo? Para que pues tengamos conocimiento. Y si ustedes, igual para Jenny, si ustedes necesitan algo, yo con mucho gusto estoy para colaborar. Bueno, Estefan, con mucho gusto. Bueno, buena tarde. Dice Jenny que él sí le ha estado ayudando por ese medio. Entonces, pues Eliana también de pronto sea más favorable para él conectarse a través del Skype, pues para que podamos escribir. Listo, Jenny, muchas gracias por la información.